Seguimos conversando con el economista César Paredes. César, otro tema que nos ocupa y sobre el cual también te queríamos consultar tiene que ver con la cotización del dólar en nuestro país. Se alcanzó una referencia histórica de 8.000 guaraníes en lo que sería el mercado interbancario, según las estadísticas del Banco Central del Paraguay. ¿Qué está pasando, César, con el dólar? Yo entiendo que en términos comparativos la depreciación del guaraní es menor a lo que podría estar ocurriendo en otros países de la región, pero preocupa a nivel interno que estemos en referencias tan elevadas. ¿Qué está pasando, César, y cómo te parece que esto afecta a lo que serían los diferentes segmentos de la economía nacional? No, definitivamente nosotros tenemos mucha dependencia del tipo de cambio para los niveles de precios, porque importamos varios productos. El principal y que es transversal a toda economía son los derivados del petróleo, ¿verdad? Que todavía no están siendo afectados por esta suba en la cotización. Entonces no está afectando mucho todavía la inflación, que es la principal meta del Banco Central. Y esto está ocurriendo, creo que por dos razones fundamentales. Una es que las importaciones este año están en niveles récord en relación a las exportaciones. O sea, hay mucho más dólares que estamos enviando al exterior que lo que recibimos, ¿verdad? Más en esta época donde normalmente ya no hay mucho ingreso de dólares por exportaciones. Entonces, eso está haciendo que la demanda esté superando eh, mucho a la oferta de dólares. Y bueno, el ajuste de precios se da normalmente cuando ocurren estas cosas y Banco Central no interviene en los niveles adecuados, en los niveles necesarios para calmar esta demanda, ¿verdad? Entonces, tampoco es razonable que Banco Central salga a vender, digamos, todo lo que se necesita porque, bueno, tiene que haber un ajuste en el precio. De lo contrario, se produce una pérdida innecesaria de reservas, ¿verdad? Entonces, yo creo que un tema es la importación, que está superando grandemente este año las exportaciones. Y en el segundo caso, es una cuestión de tasas de interés. Eh, Nuestras tasas de interés internas en guaraníes bajaron mucho porque nosotros ya tenemos controlada la inflación hace un tiempo. El Banco Central pagaba cerca del 9% por los instrumentos de regulación monetaria. Hoy está eso en 6%, un descenso importante. Eh, y en Estados Unidos las tasas siguen muy altas, ¿verdad? Principalmente siguen cerca de 5%. Los bonos del tesoro están en rendimientos cercanos entre 4 y 5%, muy cercanos a lo que se paga en guaraníes localmente. Entonces, ante esa escasa diferencia, hay una desmotivación a invertir en guaraníes y una motivación a invertir en dólares, ¿verdad? O sea, si yo te digo, te pago 5 en dólares y te pago 6 o 7 en guaraníes, no hay mucha motivación para tener guaraníes. Y ahí es como que hay una motivación muy grande a cambiar y invertir en dólares, porque las tasas de interés tienen muy escasa diferencia. Lo normal es que los niveles suelen ser más altos, niveles de por lo menos de 3%, 4%. Eso hoy está muy bajito, niveles de 1,5, 2%. Entonces hay una motivación ahí a invertir en dólares en detrimento de guaraníes. César, ¿qué identificas como los principales factores que tenemos que ir monitoreando para saber cómo puede evolucionar el tipo de cambio? Evidentemente que hacer proyecciones sobre esta variable es demasiado difícil, pero hay factores que sí o sí tenemos que estar mirando para ir también dándonos cuenta nosotros mismos de qué puede hacer el tipo de cambio con el correr del tiempo. Van a estar bajando un poquitito las tasas de la Reserva Federal, pero van a estar todavía altas en términos de precios internacionales. Entiendo que no hay grandes perspectivas de cambios, es decir, que los precios en términos comparativos con años anteriores van a seguir siendo bajos. Esto en cierto modo condiciona lo que sería el ingreso de divisas. ¿Qué ves como principal para ir monitoreando con el paso de estos meses, César? Mira, yo creo que en la última parte de esta suba, cuando tocó 7.900, es como que se disparó a 8.000. Esa última parte ya me parece que es una alza especulativa, o sea, alza de gente que compra esperando que llegue a 8.500, ese tipo de cosas, ¿verdad? Que no va a ocurrir. Entonces, yo creo que esto se va a minorar a fines de año cuando la gente tenga que de vuelta vender sus dólares para, para pagar salario, para pagar
Aguinaldo y compañía se van a necesitar guaraníes en el último tramo del año y mi expectativa es que esto se normalice alrededor de 7.900 porque también hay un factor especulativo detrás. Lo otro que hay que estar mirando son los precios de nuestros productos. Son dos cosas, los precios de los productos de exportación principales, entiéndase soja, nuestro principal producto de exportación está a niveles más bajos que el año pasado, pero niveles buenos, y está lloviendo muy bien. O sea, eso está lloviendo muy bien en las zonas productivas, llovió ahora en época de posterior a la siembra, hay muy buena expectativa de lo que se plantó, entonces eso va a generar divisas o entrada fuerte de divisa en el primer semestre del año que viene y eso debería un poco compensar lo que está saliendo ahora por el tema de importaciones y compañía. Y también normalmente cuando hay un año de muchas importaciones, las empresas importadoras se quedan con stock y el año siguiente se importa menos casi siempre, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto va a volver a un punto de equilibrio más cercano a 7.900, en los 7.800 inclusive en esos niveles, salvo que ocurra algo, definitivamente una salida de capitales por alguna crisis política que se dé, ¿verdad? Pero si eso no se da por factores puramente económicos, no debería estar en 8.000 a mi manera de ver el tipo de cambio, ¿verdad? Debería estar en niveles más cercanos a 7.800 quizás, ¿verdad? Pero bueno, es difícil, como dijiste, de predecir. También está en expectativa una entrada muy grande de capitales por algunos proyectos que están en marcha. Si esas entradas de capitales se confirman el año que viene y eso viene al país y empieza a cambiarse a guaraníes, va a generar una calma en esta demanda que existe por la divisa norteamericana, ¿verdad? También tenemos factores externos como la crisis del vecino de Bolivia, ¿verdad? Que están demandando también dólares, se quedaban sin dólares y esos son también factores coyunturales que no tienen que ver, digamos, con la estructura económica del país, pero que afectan temporalmente el tipo de cambio. César, y en lo que serían los instrumentos de inversión, ¿cómo estuvo afectando este tema del tipo de cambio, de lo que sería el alto nivel del dólar y las tasas de interés en términos comparativos? ¿Hubo algún tipo de incentivo principalmente a las inversiones en dólares, teniendo en cuenta de que estas estaban con una tasa de interés bastante atractiva? Sí, definitivamente, ¿verdad? Definitivamente de la escasa diferencia de tasas hay una motivación del inversionista a cambiar y posicionarse en instrumentos en dólares, ¿verdad? Eso definitivamente está pasando y bueno, en la medida que esto no se corrija, ahora las tasas en guaraníes en general en el sistema financiero ya dejaron de bajar, ¿verdad? Las entidades financieras están pagando ya tasas más atractivas en guaraníes justamente porque de lo contrario no van a captar recursos, ¿verdad? Pero principalmente eh, la búsqueda de instrumentos en dólares es así, ¿verdad? La gente está buscando instrumentos en dólares porque no están sintiendo que la tasa en guaraní compense el riesgo de devaluación. Y bueno, justamente ahora mismo el mercado le está dando la razón, ¿verdad? Está devaluando niveles de 8% y las tasas de interés están en niveles de 2-3% máximo de diferencia, ¿verdad? Entonces, hoy el que invirtió en dólares está ganando mucho más en términos de guaraní. César, ese monto, esa cifra de devaluación en torno a un 10% es una cuestión sobre la cual la economía paraguaya no está acostumbrada. Es decir, nosotros estamos más acostumbrados tal vez inclusive a una tendencia de fortaleza del guaraní. No se tenían registros muy cercanos de una depreciación de un 10% de nuestra moneda. ¿Te parece que sería un tema puntual del año 2024 o en cierto modo, teniendo en cuenta ya la estructura y las conexiones que va formando la economía paraguaya con el mundo, podría ser una cuestión tal vez un poco más común de tener depreciaciones un poco más elevadas con el paso del tiempo? No, yo no creo que sea algo permanente. Te reitero, por la estructura económica del país, por nuestros niveles de reserva, por nuestros niveles de crecimiento productivo, yo no creo que sea algo permanente, es algo puntual por cuestiones coyunturales. Eh,
que yo, a mi manera de ver, esto debería retornar a niveles más razonables de evaluación, no en este nivel de 10%. Lo que ocurre muchas veces es que se retrasa la devaluación en el país, ¿verdad? Como que hay años donde no hay ninguna variación o muy cercana a cero o la devaluación es 1% y de golpe es como que se ajusta, ¿verdad? Con cierto retraso. Entonces, hay momentos en los que invertir en guaraníes es más rentable porque si te paga 10 en guaraníes y 5 en dólares, la devaluación es 2-3%, estás ganando, digamos, en términos de dólares, ganás invirtiendo en guaraníes. Pero bueno, de golpe ocurren este tipo de ajustes que tratan de llevar de vuelta el equilibrio para que siempre sea casi irrelevante invertir en guaraníes en dólares, ¿verdad? Eso casi siempre en el mediano a largo plazo se equilibra, ¿verdad? En 4 o 5 años uno hace el análisis y normalmente no debería haber mucha diferencia, ¿verdad? Y una cuestión que sería interesante de ver, César, estuviste mencionando que, por ejemplo, bajo tu visión, este último salto tuvo cierto componente especulativo, ¿verdad? Y el mercado hay que reconocer que se basa también mucho en las emociones, en los sentimientos, tal vez algunos agentes que estuvieron acumulando dólares en todo este tramo y ya ven una cotización de 8.000 guaraníes, podrían estar dispuestos ya a empezar a soltar esos dólares teniendo en cuenta la alta cotización, ¿verdad? Habría que ver también cómo se va desenvolviendo el mercado con esta referencia psicológica de 8.000 guaraníes. Sí, totalmente. Siempre hay, economía se estudia eso, ¿verdad? El famoso eh, overshooting o un salto especulativo ya es un poco irracional, ¿verdad? Ya es emocional. Yo creo que en el último tramo de la suba ya se dio eso. Hay que ver qué pasa más adelante, pero mi estimación es que esto debería cerrar en niveles más bajos de cómo está ahora, ¿verdad? Debería cerrar cómodamente por debajo de eso, porque bueno, esa gente va a necesitar volver a gastar sus dólares, gastarlo en guaraníes, como te dije, para pagar aguinaldo o para alguna otra cosa, y eso definitivamente va a calmar un poco las aguas, ¿verdad? También la otra forma de que esto se calme es básicamente cuando se deja de adquirir productos importados, ¿verdad? Porque esta suba cambiaria también va a frenar de alguna manera o va a regular la venta de vehículos van a subir los precios quizás de los aire acondicionados de compañía, todo eso que se importa. Y al frenarse un poco la venta de eso por esta suba cambiaria, también se frenan las importaciones y la demanda por divisas, ¿verdad? Entonces, es como que el mercado se va a ir regulando y saliendo de esta coyuntura puntual de demanda excesiva que no suele ser tan alta en esta época. Es normal que en el segundo semestre del año el dólar tenga una tendencia alcista porque ya no hay casi ingresos por exportaciones fuertes, digamos, principalmente el tema sojero, pero yo creo que este año está un poco más agresivo que años anteriores. Y finalmente, César, lo que mencionaste de las intervenciones del Banco Central del Paraguay o las inyecciones de divisas que hace la banca matriz. Vamos a ver también en este último tramo del año cómo se va dando ese tema teniendo en cuenta de que el Banco Central este año estuvo en un nivel bastante importante de inyecciones de divisas. Esto tampoco es sostenible en el tiempo porque gran parte de los recursos también salen de las reservas internacionales del país. Una cuestión tal vez atada a nuestra primera parte de la entrevista de lo que serían las condiciones económicas de Paraguay para los países o para las calificadoras de riesgo en realidad. Sí, yo creo que el Banco Central va a reaccionar, estuvo controlando, digamos, durante todo el año. Una reacción más fuerte se va a dar únicamente si esto empieza a afectar la inflación, ¿verdad? Si afecta la inflación, que todavía no se está trasladando a precios, básicamente porque no se traslada a combustible y casi no hay traslado todavía a muchos productos de exportación, importados. El Banco Central debería reaccionar o va a reaccionar más fuerte en la medida que esto afecte a la inflación, ¿verdad? Entonces, yo espero que algo más se intervenga este año, pero quizás ya no hay tanto espacio porque justamente ya las intervenciones fueron fuertes, ¿verdad? En la medida que el año que viene, si hay entrada de divisas nuevamente, se fortalecen las reservas, ahí debería volver a tener capacidad de intervención porque, como dijiste, es peligroso que se usen las reservas en forma muy agresiva, porque eso va a afectar a la inflación, ¿verdad? Entonces, yo espero que algo más se intervenga este año, pero quizás ya no hay tanto espacio porque justamente ya las intervenciones fueron fuertes, ¿verdad? En la medida que el año que viene, si hay entrada de divisas nuevamente, se fortalecen las reservas, ahí debería volver a tener capacidad de intervención porque, como dijiste, es peligroso que se usen las reservas
porque bueno, las reservas son nuestras reservas, ¿verdad? Entonces, también se debilita el país y es que se usa mucho la reserva y es razonable que el tipo de cambio tenga fluctuaciones. Yo lo que sí creo es que tenemos que ir acostumbrándonos más en la medida que nos vamos integrando al mundo. Estas son cosas que van a cambiar con el tema de la inversión. Vamos a tener más flujo de entrada y de salida de capitales y eso va a hacer que el tipo de cambio tenga más volatilidad. Nosotros estamos muy acostumbrados a la planchadita, digamos, a que no cambie y bueno, cambian 100 puntos y nos volvemos locos. Esto son cosas normales en economía como Brasil, México y compañía. El tipo de cambio está permanentemente en movimiento, ¿verdad? Aquí estamos muy acostumbrados a que esté planchado y eso es un poco algo que nos acostumbró el Banco Central con sus intervenciones y con regulando bastante el precio, pero deberíamos ir acostumbrándonos a mayores niveles de volatilidad, empezar a utilizar instrumentos para alivianar esas volatilidades en los balances de nuestras empresas, pero mi recomendación es aprender a cuidarse de esto, de las variaciones cambiarias, cubrirse y ya no estar especulando demasiado, porque hay bastantes personas también que ganan en guaraníes, toman deudas en dólares, o sea, esto porque justamente las variaciones cambiarias nunca fueron importantes en los últimos años. César, te agradecemos muchísimo tu tiempo y tu análisis. Estamos en comunicación. Gracias, Eduardo, por la oportunidad. Un saludo a toda la audiencia.